Vamos a continuar con el tercer mensaje de nuestra serie titulado El poder escondido de las palabras. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 37. Mateo, capítulo 12, versículo 37. Y ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Cuando todos lo tienen listo, me dicen un amén. Ok, no todos están listos, leámoslos todos juntos. Mateo capítulo 12, verso 37. Dice así la palabra de Dios: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Oremos. Padre, una vez más te rogamos que bendigas tu palabra en el corazón de cada persona que la escucha. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Nuestro título: el poder escondido de las palabras. Nuestro texto bíblico nos dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vivimos en un universo regido por leyes, y una de las leyes más importantes de la física es la ley de la causa y el efecto. Para cada causa hay un efecto y para cada acción hay una reacción y un acto correspondiente. El filósofo griego Sócrates se refirió a ellas como la ley de la causa y el efecto. El físico, filósofo, teólogo y matemático inglés Isaac Newton la denominó la ley de la acción y la reacción. La Biblia la llama la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a ir a nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Veamos lo que nos dice el texto de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Leamos una vez más: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué nos dice el siguiente texto? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Existe una ley, la ley de la causa y el efecto. La Biblia lo llama la ley de la siembra y la cosecha. Dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos indiferencia en relación a la palabra de Dios, bueno, eso tendrá un efecto. La persona morirá eternamente en condenación porque nunca conoció el camino de la salvación eterna. Toda acción tiene su recompensa. Todo crimen será castigado y toda virtud será premiada. A través de la historia, la mayor cantidad de muertes en el mundo han sido causadas por los gobiernos de la tierra. Por ejemplo, en China, cuando llegó la revolución china, Mao Zedong le dio muerte a 60 millones de chinos. En Rusia, Stalin mató a más de 20 millones de rusos. En Europa, en Alemania, Hitler mató a 6 millones de judíos y a unos 14 millones de europeos, incluyendo alemanes. Y así todos los gobiernos de la tierra a través de la historia han dado muerte a sus ciudadanos. Bueno, cada muerte, cada crimen que ha sido perpetrado por estos gobiernos y por las religiones del mundo, sin excepción alguna, un día tendrán que entregar cuenta al Dios de la Biblia. Todos los traficantes de droga a través del mundo, que por cuya causa han muerto
millones de personas. Y millones de personas se encuentran en el infierno, condenados por el efecto de las drogas. Un día tendrán que darle cuentas al Dios de la Biblia. Es probable que con el dinero han comprado la justicia, han torcido el derecho, pero hay un día, dice la Biblia, una hora, un minuto, en que todos los seres humanos entregarán cuenta a Dios en el día del juicio final, en el juicio del gran trono blanco. Cada uno de nosotros somos responsables por las acciones y las reacciones que producimos en la vida de otras personas. Todo lo que sucede en nuestra vida sucede por una razón. Sepamos cuál sea esa razón o no, todo tiene una causa. Tanto el éxito como el fracaso, la riqueza o la pobreza tienen una causa. Todo es el resultado directo e indirecto de nuestras acciones y particularmente de nuestras palabras. El éxito y el fracaso dejan huellas. Asimismo, nuestras palabras dejan huellas, tendrán sus resultados. En primer lugar, la Biblia nos enseña que todo mal tiene una causa. Vayamos a Proverbios capítulo 26, versículo 2. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Leemos todos juntos la poderosa palabra de nuestro Dios eterno. Proverbios 26, 2. Dice así la palabra de Dios: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Regularmente, cuando tenemos problemas en la vida y tribulaciones y pruebas, siempre culpamos a alguien por nuestras desgracias. Sin embargo, la Biblia dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todo tiene una causa. Nada acontece de forma accidental. Regularmente nosotros somos responsables directos de la causa de nuestros problemas. Vayamos a Proverbios capítulo 6, verso 2. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Cada palabra que nosotros hablamos tiene un efecto. Cada cosa que nosotros decimos tiene un efecto. Veamos el efecto de las palabras. Dice el texto: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué le parece? Las palabras son poderosas. Un hombre y una mujer se unen por las palabras. Un hombre y una mujer se separan por las palabras. El éxito, el fracaso, la ruina o la prosperidad de nuestra vida está determinado por nuestras palabras. ¿Sabe por qué muchas personas nunca quieren confesar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? Porque en el momento que lo hagan, sus palabras los tendrán enlazados, su boca los tendrá enlazados con Jesucristo, porque Dios va a reclamar esa confesión verbal. Si una persona nunca confiesa verbalmente a Cristo con su boca, nunca será responsable de ser un cristiano o un seguidor de Cristo, a menos que lo haga verbalmente. La vida cristiana empieza con una conversión verbal. La religión enseña que la vida cristiana empieza con un bautismo que no es bautismo, es una remojada de cabeza solamente. Porque el bautismo significa inmersión en agua profundamente, pero remojar a un niño en la cabeza no es bautismo desde el punto de vista académico o desde el punto de vista bíblico. Jesús, el fundador del cristianismo bíblico, se bautizó en un río donde había mucha agua. Entonces, la persona tiene que empezar con una confesión. Un bebé
no cree en nadie. Un bebé no es consciente de su pecado. Es más, la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Todo bebé que muere en estado de inocencia va al cielo. No por inocente, no por bebé, sino porque Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Y mientras se encuentra en estado de inocencia, está cubierto por la sangre de Cristo. Pero cuando ese niño ya empieza a hacer maldad, ya empieza a conocer la diferencia entre el bien y el mal, hay que presentarle el Evangelio de Cristo o terminará en el infierno eventualmente. Nuestra mente es muy lenta para comprender el terrible mal que las palabras le ocasionan a nuestra vida. No hay seguridad en ningún otro lugar más que en el conocimiento y en el temor de la palabra de Dios. Vayámonos a Salmos capítulo 53. Salmos capítulo 53, versículo 2. Veamos ahí lo que nos dicen las Escrituras. Salmos capítulo 53, versículo 2. Este texto bíblico no dice que Alá, Buda, Mahoma, Zoroastro o Confucio están viendo desde los cielos, porque ellos fueron simples hombres que murieron y están en el sepulcro. Y si no conocieron a Cristo como Salvador personal, no están en el paraíso, de acuerdo a la Biblia. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Jehová en el Antiguo Testamento, Emmanuel, Dios con nosotros, el Alfa y la Omega, Jesucristo, dice la Biblia, leamos todos, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Los centros de entretenimiento, los estadios, los centros comerciales están repletos de gentes, pero las iglesias están vacías. Porque la Biblia nos enseña que la inmensa mayoría de los seres humanos están en camino a la condenación eterna. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y muy pocos transitan por ese camino. Muchas veces nosotros creemos que estamos buscando a Dios. Hay personas que me dicen que desde pequeños creían en Dios. Bueno, eso no es cierto, a menos que usted haya sido buscado por Dios primero. Es Dios el que nos busca. Dice la Biblia que cada uno de nosotros nos apartamos por nuestro camino, mientras Jehová cargaba por nosotros el pecado de todo el mundo en la cruz del Calvario. Nadie busca voluntariamente ni por su iniciativa a Dios. Es Dios el que nos buscó. Es más, Él nos buscó hace 2000 años. Ni siquiera habíamos nacido, nos buscó en la cruz del Calvario. Demostró su amor para con nosotros cuando ni siquiera habíamos nacido, cuando ni siquiera habíamos pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, Dios mira desde los cielos. Los ojos de Dios están en esta iglesia esta mañana. El Señor está tomando en cuenta cuántos están en su casa, cuántos no están en su casa. ¿Dónde está cada persona? ¿Qué está haciendo? Si es sabia la persona, si está buscando el camino de Dios o no. No hay nada que se escape al ojo diagnosticante de Dios. Dios está viendo a toda la raza humana. Vayamos a Segunda de Crónicas capítulo 6. Segunda de Crónicas capítulo 6, versos 30 y verso 31. Y veamos lo que nos dice el texto bíblico. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 30 al 31. Cuando Salomón había construido el templo en Jerusalén, Salomón expresa estas palabras en relación a la atención que Dios tendría
por el pueblo de Israel en sus oraciones. ¿Qué nos dice el texto? Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Aunque en algún momento la psicología y la psiquiatría podrían ser útiles, o los consejeros profesionales, déjeme decirle algo: nadie conoce el corazón del hombre, solamente Dios. Es más, ni nosotros mismos nos conocemos bien, porque algunas veces hacemos cosas fuera de onda, como hemos visto a través de la Biblia en los diversos personajes de la palabra de Dios. Solamente Dios conoce realmente a profundidad el corazón del hombre. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que el enemigo de las almas trata de mantener a las personas alejadas del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, los sentimientos, la inteligencia, la mente, y penetra el espíritu, la parte más profunda del ser humano, y penetra las coyunturas y los tuétanos, el esternón, el fémur, donde se produce la sangre, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, en nuestra mente, la palabra de Dios está produciendo una reacción en nosotros, ya sea positiva o negativa, ya sea a favor de la palabra de Dios o en contra de la palabra del Señor. Que yo lo sepa o no, eso no importa. Lo que interesa es qué ve Dios en nuestro corazón. Y a eso no nos podemos escapar. Si cambiamos la calidad de nuestros pensamientos, cambiaremos la calidad de nuestra vida. Nuestras palabras y nuestras acciones están ligadas a nuestra manera de pensar. Esta mañana estamos en la casa de Dios porque consideramos importante estar en la casa de Dios. Ahora, si el próximo domingo, sábado por la noche o domingo muy temprano en la mañana, no consideramos importante estar en la casa del Señor, su silla estará vacía. Simple. Nuestras palabras están ligadas a nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Leamos todos juntos. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué le parece? Hay personas cuyo corazón no están con nosotros. Encontramos cierto grado de discrepancia entre sus acciones y sus palabras. No están con nosotros. Es simple. No necesitamos ser psicólogos, ni psiquiatras, ni filósofos. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña los principios más importantes de la vida. Podemos saber quiénes son nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos. ¿Cómo? Las acciones y las palabras tienen que concordar. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El ser humano actúa de manera consistente con lo que cree. Si una persona no cree que Jesucristo es el camino al cielo, no seguirá el cristianismo bíblico. Podrá seguir cualquier otra cosa, menos a Cristo.
Por eso hay personas que creen que Buda es el camino, Alá es el camino, Buda, Mahoma, Zoroastro, Confucio, los papas de Roma. Entonces, lo que cree la persona que es correcto, eso es lo que va a seguir. Bueno, nosotros creemos que solamente hay un camino al cielo, que se llama Jesucristo. Por eso estamos aquí. La Biblia dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso estamos aquí. Creemos que Jesús es el único camino, the only way. No hay otro camino. No importa qué tan lógico parezca, la Biblia es absoluta en su mensaje. No hay otro camino, solamente Jesucristo, el único camino de salvación. Y al diablo no le gusta esto, porque él ha fabricado todos los otros caminos, que muchos cristianos están siguiendo ya ese otro camino. Pero el verdadero Hijo de Dios nunca seguirá otro camino que sea el único camino, que es Jesucristo. En segundo lugar, el efecto de nuestras palabras. Oiga bien esto. Hablar contra Dios y contra su palabra es un insulto deliberado y una provocación calculada a la ira de Dios. Usted puede hablar de todo el mundo, pero no hablará sin consecuencias si habla en contra de Cristo y en contra de su palabra y en contra de la iglesia de Jesucristo, la que Él compró en la cruz del Calvario con su sangre. Eso tendrá consecuencias. El reino de Dios es un reino de luz. Sus siervos sabemos a quién servimos y qué es lo que estamos haciendo. Por otro lado, el reino de Satanás es un reino de oscuridad. Y la mayoría de sus siervos no conocen la identidad verdadera de la persona a quien le sirven y el efecto de lo que están haciendo a nivel eterno. Amados, nuestras palabras no las podemos hablar de una manera deliberada. Y Dios se acuerda de lo que nosotros decimos aún miles de años después. Permítame darle dos ejemplos en la Biblia. El rey Nabucodonosor, el rey del imperio más grande en la historia, el más famoso, el más grande, el más acaudalado, el de mayor influencia en la historia, ubicado en Babilonia, en lo que es hoy el país de Irak. Este rey, veamos lo que dijo en una ocasión. Daniel capítulo 4, versos 30 al 31. Daniel capítulo 4, versículos 30 al verso 31. Un día, el rey Nabucodonosor, como todos nosotros los seres humanos, de pronto decimos cosas que no tienen sentido. Palabras que no son edificantes, palabras que no tienen propósito, palabras que no nos conllevan a nada importante en la vida. Entonces, el rey Nabucodonosor un día abrió su boca y habló lo que se le vino a su cabeza. Las personas que dicen todo lo que quieren tendrán todas las consecuencias que no esperan. Daniel 4:30. Leamos. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hagamos una pausa. Nabucodonosor se está gloriando de la casa que él ha construido real, con la fuerza de su poder y para la gloria de su majestad. No le dio la gloria a Dios. Actuó independientemente de Dios. Verso número 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Más adelante la Biblia nos dice que el rey Nabucodonosor fue enviado al campo como un animal, perdió su razonamiento,
le crecieron las uñas, todo el cabello de su cuerpo y de su cabeza, y comía con las bestias del campo día y noche por 7 años, hasta que Nabucodonosor no levantó sus ojos al cielo y reconoció la grandeza, la gloria y el poder del único Dios que existe en el universo, el Dios de la Biblia. Hasta entonces le fue devuelto el razonamiento a su mente. La casa que tenemos es por la gracia de Dios. La vida que tenemos hoy es por la gracia de Dios. El trabajo que tenemos hoy es por la gracia de Dios. Los hijos que tenemos es por la gracia de Dios. La salud que tenemos es por la gracia de Dios. La paz que disfrutamos hoy es por la gracia de Dios. La prosperidad que tenemos es por la gracia de Dios. El trabajo que tenemos es por la gracia de Dios. El dinero que tenemos es por la gracia de Dios. Pero sobre todas las cosas, la salvación, su palabra, Cristo, es por la gracia de Dios. Y el pueblo dice: el no reconocer verbalmente que la Biblia es la palabra de Dios y la única verdad divina revelada a los hombres, el ser humano se coloca en las manos de Satanás y bajo el juicio y la maldición de Dios. El poder y el dinero y la fama son peligrosos, como pasó en el rey Nabucodonosor. Ahora veamos al rey de Egipto, el faraón, en las mismas circunstancias. Ezequiel capítulo 29, verso 23. Perdón, verso 2 al versículo 3. Ezequiel capítulo 29, versículo 2 y versículo 3. Veamos lo que Dios le dice al faraón. Estamos hablando de hace 4000 años atrás. Dios no se olvidó lo que el faraón dijo en ese entonces, y tampoco Dios se olvidará de las cosas que dijimos hace unos cuantos días. Ezequiel 29, versículo 2 y verso 3. Leamos. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Qué le parece? El faraón dice que él hizo el río Nilo, el río más largo del mundo, que sale desde el lago Victoria en Uganda, pasa por todo Sudán, Etiopía, todo Egipto y desemboca en el mar Mediterráneo, el río más largo del mundo. Dice que él lo hizo. Veamos lo que le responde Dios en el verso 11. Refiriéndose a Egipto: no pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Esto no ha sucedido. Y en los versos intermedios nos dice que Dios secará el río Nilo y que todos los pescados los tirará al desierto, y los egipcios irán al exilio por 40 años. Esto no ha sucedido, no hay un récord en la historia. Esto viene hacia el futuro. Es una profecía bíblica. Por haber dicho que el río Nilo era de él y que él lo había hecho. Cuando nosotros decimos: estos son mis hijos, le dice la mamá al esposo: cuide su boca, porque los hijos no son suyos, son del Señor. Cuando el marido dice: estos son mis hijos, tampoco son suyos, son del Señor. Y cuando las abuelitas: estos son mis nietos, pues no son suyos, son del Señor. La Biblia dice que las almas de los hombres y las almas de los hijos son de Dios, y el alma que pecare, esa morirá. Los hijos son prestados. En cualquier momento el Señor se los lleva, como se llevó a todos los primogénitos en Egipto cuando los enjuició con la plaga de los primogénitos miles de años atrás. No solamente Nabucodonosor pecó contra Dios con sus palabras, no solamente pecó Faraón con sus palabras delante de Dios, también los ateos
pecan contra Dios. Todos los comunistas que dicen que no hay Dios. Allá en Rusia, durante 75 años, el sistema comunista le lavó el cerebro a todos los jóvenes en esta nación. Miren lo que le dice Dios, Salmos capítulo 14. Veamos las palabras del ateo, que la Biblia lo llama realmente un necio. Salmos capítulo 14, versículo 1. Recuerda que el barbero le dijo a su cliente que no existía Dios, y el cliente le dijo que los barberos tampoco existían. El asunto es que los barberos existen y Dios existe. El problema es que la gente va a los barberos, pero no a Dios. Ese es el problema. ¿Qué dice el texto? Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Decir que Dios no existe, la Biblia lo llama ¿qué cosa? Una necedad. Déjeme decirle a todos los ateos que nos escuchan aquí en la iglesia o en cualquier otro lugar del mundo. El ateísmo es una imposibilidad filosófica. La palabra filosofía viene de la palabra griega philos y sophos. Philos, que significa amor, y sophos, conocimiento. El filósofo es una persona que ama el conocimiento. Desde el punto de vista filosófico, es imposible investigar todo el universo existente. Billones, trillones de años tendría que andar el hombre en el universo e invertir todos los recursos que hay en la tierra, y le serían insuficientes para descubrir que no hay Dios. Y si lo descubriera que no hay Dios, ese hombre vendría a ser Dios. Entonces, la intención de decir que Dios no existe es para colocarnos en el lugar de Él, para reemplazarlo. Pero el Dios de la Biblia no puede ser reemplazado. La otra razón por lo que los ateos dicen que no hay Dios es una decisión moral. Porque si Dios no existen los 10 mandamientos, no los tengo que obedecer y no tengo que traerle cuenta a nadie. Imposible. Ahora, si creo que Dios existen los 10 mandamientos, los tengo que obedecer y le tengo que traer cuentas a alguien. Entonces, el decir que Dios no existe es una decisión moral y una imposibilidad filosófica. Dios existe. Nosotros somos la prueba de su existencia. Solamente en la cabeza, las personas normales llevan 250,000 cabellos en su cabeza. Usted lleva 250,000 pruebas de la existencia de Dios. Y Dios tiene contados sus cabellos. ¿Sabe cuántos cabellos se le cayeron esta mañana y cuántos le quedan? Hasta ese punto nosotros somos importantes delante del Señor. Salmos capítulo 2. Veamos los ateos, las Naciones Unidas, hablando en contra del Dios de la Biblia. Salmos capítulo 2, versículos del 2 al 5. Hace miles de años Dios le mandó un discurso a las Naciones Unidas. Dice el texto bíblico: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Oiga bien, hay una conspiración de todos los gobiernos de la tierra en contra de la persona de Cristo. El ungido de Dios es Cristo. Diciendo, oiga bien lo que le dicen a Cristo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos. No es posible que nosotros rompamos toda conexión con el Dios de la Biblia, porque si lo lográramos hacer, moriríamos de manera instantánea. Porque todo fue creado por Cristo, por Él
y para Él. Y sin Él, Colosenses 1:16, no existiera nada de lo que existe. Todo es sustentado por el poder de la palabra de Dios. Lo crea usted o no lo crea, eso no hace ninguna diferencia. Dios no depende de lo que usted cree o de lo que usted no cree. Él es independiente de la opinión de todo el mundo. Él es absoluto, Él es soberano, porque Él es Dios y Él nos creó para gloria de su nombre. En el verso 5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios turbó al faraón. Dios turbó a Nabucodonosor, y cada uno recibirá sus consecuencias, la consecuencia de sus palabras, la causa y el efecto de sus pecados no se dejará esperar. Amados, la manera de pensar y hablar es la causa de algunos de nuestros problemas. El diablo no tiene la culpa, la tenemos nosotros con nuestra boca. Si continuamos pensando y hablando de la misma manera y haciendo lo que siempre hemos hecho, seguiremos obteniendo los mismos resultados que hasta ahora hemos tenido. La causa fumar produce el efecto de problemas respiratorios. La causa cero ejercicio produce el efecto de pobre salud. La causa no comunicación con la pareja, no amor, no detalles, produce el efecto del divorcio. Algunos de estos efectos no serán evidentes de manera inmediata, pero si continúan, tarde o temprano darán sus frutos. Las parejas no se divorcian porque un día tuvieron una discusión acerca de cómo preparar la cena, y como no se pusieron de acuerdo, decidieron separarse. No, así no se dan las separaciones. Seguramente ese desacuerdo fue la copa que desbordó la copa, pero la causa fue probablemente algo mayor. Déjeme decirle, no existen accidentes en la vida. Todo tiene una causa. Tarde o temprano, las consecuencias de toda acción darán sus frutos, buenos o malos. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también secará. En el campo económico, en el campo familiar, en el campo profesional, en el campo intelectual y en el campo espiritual, todo tendrá su efecto. Recuerden que la cosecha de nuestra siembra está en proporción con la cantidad de cosas que sembramos y la calidad de cosas que sembramos. Quiere el Señor que su palabra nos ayude a reconocer la importancia del poder de nuestras palabras. Padre, en esta hora, santifica tu palabra en nuestros corazones. Te alabamos y te damos gracias, porque tu palabra nos exhorta a manejar de una manera más apropiada nuestro vocabulario, nuestras palabras, y a entender el efecto de ellas y las consecuencias. Bendice tu palabra y séllala en nuestros corazones, porque en el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios le bendiga.